Hola, hola, queridos amigos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Cristian, soy profesor de matemática y les doy una cordial bienvenida a una nueva clase. Hoy vamos a estar aprendiendo, vamos a estar trabajando el hallazgo, cómo hallar la derivada de una función que está expresada como el cociente entre dos funciones, o sea, la derivada de un cociente. Preparen el mate, se viene una clase interesante. Vamos sin demora a los números. Bueno, tenemos una función f que está expresada como el cociente, como la división entre la función g y la función h. O sea, la función f es el cociente entre dos funciones. La derivada de la función f va a ser igual a la derivada de la función g por la función h menos la función g por la derivada de la función h, todo eso sobre la función h elevada al cuadrado. O sea, la derivada de esta función f, una función que está expresada como el cociente, va a ser igual a la derivada del denominador por la función del denominador menos la función numerador sin derivar por la derivada de la función en el denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Así se define la derivada de un cociente. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a derivar a la función f, que es el cociente entre la función x a la 1/3 y la función 4e a la x. Entonces, vamos a expresar a esto como la función g y la función h, el cociente entre dos funciones. Aquí tenemos la expresión de la derivada. Entonces, la función g, dijimos, va a ser igual a x a la 1/3. Y la función h va a ser igual a 4 por e a la x. Vamos a hallar la derivada de g y vamos a hallar la derivada de la función h, las dos derivadas. La derivada de la función g es una función potencial de x. Entonces esto va a ser igual a 1/3 por x elevado a 1/3 menos 1. En este caso entonces menos 2/3. Y la derivada de la función h es la derivada de una constante por la función e a la x. La derivada va a ser igual a la constante, 4, por la derivada de e a la x, que es la misma, es e a la x. Ahora que tenemos la función g, la derivada de g, la función h, la derivada de la función h, vamos a expresar la derivada de la función f teniendo en cuenta la reglita antes vista que está escrita aquí a modo de recordatorio. Entonces, la función f, la derivada va a ser igual a la derivada de la función g, la derivada de la función g que tenemos expresada aquí, 1/3 de x elevado a la menos 2/3. Esto por h, la función h sin derivar, 4 por e a la x, menos la función g sin derivar, x a la 1/3, por la derivada de la función h, la derivada de la función h, 4 e a la x, todo esto sobre la función h al cuadrado, la función h elevado al cuadrado. Entonces, vamos a expresar esto un poco más lindo. Fíjense, en el numerador se repite en los dos términos 4 por e a la x, o sea que podemos sacar factor común 4 por e a la x. Entonces esto nos va a quedar 1/3 de x a la menos 2/3 menos x a la 1/3. Todo esto sobre 4 por e a la x elevado al cuadrado. Sacamos factor común 4 por e a la x. ¿Por qué? Porque se repetía en este término y en el segundo término. Sacamos factor común. Ahora fíjense, en el numerador está 4 por e a la x y en el denominador está 4 por e a la x al cuadrado, dos veces. Entonces, este se puede simplificar y este
se puede simplificar una vez. O sea que nos va a quedar 1/3 x a la menos 2/3, borro aquí, menos x a la 1/3, todo esto sobre 4 por e a la x. Este desapareció, se canceló, y este que estaba en el denominador 2 veces se eliminó una vez y queda una sola vez. Y esta es la derivada, esta es la expresión de la derivada de nuestra función f. Tenemos una función f expresada como el cociente entre la función logaritmo natural de x y la función x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la regla de la derivada de un cociente. Para ello vamos a expresar cuál es la función g, en este caso logaritmo natural de x, y cuál es la función h, en este caso x al cuadrado. La derivada de la función g, la derivada del logaritmo natural, es 1 sobre su argumento, en este caso x. Y la derivada de la función h es una función potencial de x. El 2 baja multiplicando por x elevado a 2 menos 1, o sea 1. 2x es la derivada de x al cuadrado. Tenemos la función g y su derivada, la función h y su derivada. Vamos a aplicar la regla que tenemos escrita acá arriba. Entonces, la derivada de la función f va a ser igual a la derivada de la función g, o sea, 1 sobre x, por la función h sin derivar, o sea, x al cuadrado, menos la función g, o sea, el logaritmo natural, por la función h derivada, o sea, 2x, todo esto sobre x al cuadrado elevado al cuadrado. La función h elevada al cuadrado. Entonces, la derivada de la función f va a ser igual. Simplificando, aquí podemos simplificar x con x al cuadrado y nos va a quedar x menos 2x por el logaritmo natural de x, todo esto sobre x al cuadrado, potencia de otra potencia que se hace con los exponentes, se multiplican, o sea que queda x a la cuarta, con lo que encontramos la derivada de nuestra función f. Queridos amigos, queridos estudiantes, espero que se haya entendido la clase de hoy. Si es así, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo, tocando la campanita para que les avise enseguida cuando subimos un nuevo video. Les espero aquí para la próxima clase. Hasta entonces.